Hoy voy a hacer un video de los fariseos, de todas aquellas personas que le dan la espalda a Jesucristo, aquellos que le dan la espalda al mensaje del Señor, aquellos que le dan la espalda al llamado a la vida eterna, aquellos que le dan la espalda a la salvación y por consiguiente van a tener una vida de tormento. Después de que mueran se darán cuenta de que era verdad, que la palabra del Señor salvaba vidas. Porque la palabra del Señor es vida, hermano, la palabra del Señor es salvación. Los fariseos se llenaban la boca diciendo que practicaban la verdadera religión del Señor Jesucristo, la verdadera fe, la salvación. Pero Cristo los desenmascaraba, hermano, porque Cristo es el único que puede penetrar a los corazones de los seres humanos y ver la maldad que está alojada allí, la maldad que está arraigada en aquel corazón y en aquella mente. Cristo conoce tus pensamientos y los míos. Así que a Cristo, hermano, a Cristo nadie se le escapa, a Dios nadie se le escapa, a Dios todo lo ve. Dios es omnipotente, omnipresente, Dios está en cualquier parte. Dios te ve cuando haces lo bueno y Dios te ve cuando haces lo malo. Lo mismo que el diablo. ¿Por qué los fariseos odiaban tanto a Jesucristo? Porque Jesucristo les dijo que Él era el Rey de Reyes, hermano. Él era el Dios, Él era el Salvador. Entonces los fariseos iban a decir, este pobretón, que ni siquiera tiene donde recostar su cabeza, ¿cómo va a ser el Hijo de Dios? ¿Cómo va a ser si este es el hijo de José y María, un carpintero y una mujer del común? Porque esperaban el ser humano en su ignorancia, esperaban a Jesucristo con coronas, hermano, con un bastón de hierro, con mando, un guerrero, que llegara una persona, mejor dicho, que irradiara riquezas, que irradiara resplandor. Y Jesucristo no llegó así, hermano. Jesucristo llegó en humildad, en paz, en tranquilidad, pobre, hermano. Porque Jesucristo se hizo pobre, hermano, para que tú y yo fuéramos ricos, para que tú y yo heredáramos el reino de los cielos. Jesucristo no fue pobre en espíritu, Jesucristo se hizo pobre en riquezas, para que tú y yo fuéramos ricos y heredáramos el reino de los cielos. Pero esto se activa con la fe que pone el Señor Jesucristo en tu corazón y con la convicción que pone Cristo en tu mente y en tu corazón. Cuando empiezas a hacer las cosas bien, cuando empiezas a hacer las cosas que Cristo quiere, cuando empiezas a seguir los caminos del Señor. Recuerda que es por el camino angosto que llegas a los caminos del Señor Jesucristo. No es un camino angosto como te han enseñado en el mundo, que es lleno de espinas, lleno de tropezones, lleno de caídas, de repelones. No, hermano. ¿Quién dijo que ese es el camino angosto que te han enseñado? Es un camino angosto donde dice la palabra del Señor que algunas aflicciones tendrás, pero lo lograrás. Si cruzas aquel camino angosto saldrás victorioso, saldrás con gozo, con amor, con paz, y se te dará por contado hasta el momento de tu muerte. Y te aseguro que si mueres en Cristo Jesús andando por el camino angosto, serás la cabeza de tu hogar y por medio de ti toda tu familia y todo tu hogar se restaurará y llegará a los pies del Señor Jesucristo. Porque tú que eres cabeza y tú que eres cola, un día fuiste cola, yo un día fui cola. Como busco hoy al Señor, Cristo me pone, hermano, de primerito. Ya no soy más cola, soy cabeza. Soy la cabeza de mi familia porque encontré la luz. Muchos se pueden burlar de lo que estoy diciendo, pero tírenle cabeza, hermano, tírenle discernimiento a lo que digo. Cristo te rescata y te pone de primeras. Cristo me puso a mí de primero, yo era cabeza, pero debo seguir, hermano, en los caminos del Señor para que Cristo me pueda sumar y me vaya sumando hasta el momento de mi muerte. Y te aseguro que Cristo cambiará tu vida. Sigo hablando de los fariseos. Los fariseos son todos aquellos que le dan la espalda a Jesucristo, que prometen a las personas y se llenan su boca, se llenan su jetota diciendo que profesan una religión verdadera, pero es mentiras, hermano. En momentos puedo sonar muy ofensivo con mis palabras, pero ese es mi carácter, obviamente sin decir groserías. Cristo no cambia tu carácter, Cristo lo moldea para usarlo para los caminos del Señor. Ese es mi carácter y yo entiendo hoy que
así debo hablar, obviamente respetando las creencias de cada persona. Pero aquellos fariseos eran unos hipócritas con el Señor Jesucristo, eran unos hipócritas con el pueblo, porque engañaban a un pueblo diciendo: aquí estamos los fariseos, nosotros somos los fariseos, predicamos el evangelio, somos los escogidos. Basura, hermano, ¿cuáles escogidos? ¿Cuáles fariseos? Eran ladrones, eran estafadores, eran orgullosos, eran pecadores, hermano. Pero Jesucristo es el único que ve los corazones del ser humano, hermano, y pan, llegó Jesucristo y los desenmascaró. Por eso era la rabia con el Señor Jesucristo, hermano, porque Cristo destapa la olla podrida, Cristo saca lo que está escondido, hermano. Cristo saca a flote la maldad, hermano. Temprano o tarde Cristo va a sacar a flote tu maldad y la mía. Por eso hay que buscar a Jesucristo mientras estemos vida, hermano, porque se nos va por contado lo que hagamos. Los fariseos odiaban a Jesucristo porque Él les entregaba en su cara, hermano. Me lo imagino diciéndole así con el dedo, que eran pecadores y que Dios los castigaría si no se arrepentirían, que Jesucristo era el Hijo del Señor, hermano. Entonces ellos decían: este pobretón va a ser el Hijo de Dios. Pero lo que no sabían es que sí, hermano. Ese pobretón, como lo llamaban, aquel que no tenía donde recostar su cabeza, hermano, ese era el Hijo de Dios. En humildad se presentó, hermano, para enseñarte a ti y a mí que es por la humildad que hay que agachar la cabeza, hermano, para darle la gloria al Señor. No es como piensan, no es como nos enseñaron nuestros padres. Hay que ser humilde, hermano. Recuerda que dice la palabra del Señor que el que se enaltezca será humillado, y el que se humille será enaltecido. Así que a todo aquel que se las cree de muy bueno, de muy bonito, de muy pintica, de aquel que se las cree muy, que siempre quiere ser el primero, vea, hermano, para abajo lo pone el Señor Jesucristo, lo machaca, lo pisotea, hermano. Jesucristo lo machaca, lo pisotea, coge esa vasija de barro y la tira al suelo, la pisotea y la vuelve polvo y vuelve y forma esa vasija, hermano, a ver si es que no vas a volver a cambiar. Jesucristo te trata, hermano, te mete al crisol como el oro. Que si verdaderamente tú no quieres cambiar, entonces ahí sí llega la muerte y ve, hermano. Bailas para el lago de fuego. ¿Por qué más los fariseos odiaban a Jesús? Porque mucha gente se seguía al Señor Jesucristo y los fariseos estaban celosos de Jesús. Los fariseos sentían celo del Señor Jesucristo porque los fariseos tenían un negocio en su iglesia, hermano. Un negocio grande, lucrativo. Un negocio que Jesucristo, cuando llegó y los empezó a desenmascarar, Jesucristo empezaba a predicar en aquellos lugares donde predicaba y se generaban multitudes, hermano. Entonces, ¿por qué si los fariseos predicaban el verdadero evangelio, por qué todas esas multitudes dejaron de seguir a los fariseos y empezaron a seguir a Cristo, hermano? Es lo que pasa hoy día, hermano, métase en el cuento. ¿Por qué la mayoría de católicos se vuelven cristianos y por qué los cristianos ya no se vuelven católicos? Hay que pellizcarse, hermano, porque dice el Señor Jesucristo que en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, hermano. Hay niños que sienten el poder del Señor Jesucristo, profetizan, hay personas que profetizan, que tienen dones, pero solo se activan cuando sigues al Señor Jesucristo. Hay personas que sanan, hermano, que sanan enfermos, que hablan en lenguas. Porque en la iglesia católica no se habla en lenguas, hermano. Porque Cristo derrama bendiciones solo donde esté el poder de Cristo, solo donde esté el Espíritu Santo. Porque dice la palabra del Señor que donde esté el Espíritu Santo hay libertad. Los fariseos mantenían detrás de Jesucristo esperando que quebrara alguno de los mandamientos, pero hermanos, se iban a quedar esperando, porque si Jesucristo se sabía los mandamientos, como Jesucristo los iba a infringir, hermano. Ellos estaban esperando que Cristo infringiera los mandamientos para condenar a muerte a Jesucristo. De todas maneras hicieron lo que hicieron hasta que lo mataron, pero no mataron a Cristo porque la hayan embarrado, hermano. Entonces te pregunto una cosa: ¿quebrantaría el Señor Jesucristo alguno de los mandamientos? ¿Tú crees que lo hubiera quebrantado? No, hermano, porque Cristo, antes de venir aquí a la tierra, me imagino que desde los cielos nos estaba mirando. Bueno, a mí no, porque yo en ese tiempo no había nacido, ni a ti tampoco, pero a aquellas personas que ya murieron, ojo, ya murieron, y si murieron en Cristo Jesús fueron salvos, y si no, vea, están en el lago de fuego. Me imagino a Cristo Jesús allá hablando con el Padre Celestial, diciéndole: no, papi, Padre mío, mi Dios, yo voy a ir a la tierra a tratar de salvar a todas estas personas para que me reciban y por medio de mí sean salvos, porque solo por el Señor Jesucristo puedes obtener la salvación. Dice la palabra del Señor Jesucristo
que Él es el único mediador entre el hombre y el Padre para poder ser salvo, el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, Jesucristo es perfecto, Jesús es Dios, Jesús es sin pecado. Jesús obedeció a su Padre en todo momento, hermano. Y los fariseos querían que Jesucristo quebrantara la ley del Señor Jesucristo, que quebrantara los mandamientos del Señor. Pero no se pudo, hermano. Porque Jesucristo ya sabía todo. Ellos conocen el pasado, el presente y el futuro. La palabra del Señor Jesucristo es pasado, presente y futuro, hermano. Así que lo que pasó en aquel tiempo pasa hoy y pasa en el futuro, hermano. Por eso la Biblia es para pasado, presente y futuro. La Biblia es una espada que corta para allá y para acá, hermano. La Biblia te cae a ti, a mí, a todo el que la escuche. Entonces, ¿por qué Jesucristo no obedecía a los fariseos? Jesucristo, que le iba a copiar a los fariseos, hermano. Jesucristo, que le iba a hacer caso a los fariseos. Si eran unos hipócritas, eran unos ladrones, eran unos perversos, hermano. Eran unos devoradores, hermano. Eran lobos vestidos de ovejas. Los fariseos cambiaron los mandamientos del Señor Jesucristo, hermano. Y por eso el Señor Jesucristo llegó todo bravo a la tierra, hermano. Me imagino que el Señor Jesucristo en su enojo pensaría, bueno, estos manes, ¿quién se creen para cambiar los pensamientos de mi Padre? ¿Esta gente qué? Y esa gente, en su ignorancia, en su maldad, que cambiaron los mandamientos de Dios, estaban arrastrando a miles de personas, hermano, porque no solamente ellos eran en su religión mala que hacían los fariseos, sino que mucha gente buena podría creer en esa religión y se perderían, hermano, caerían al lago de fuego. Porque los fariseos añadieron su propia ley a los mandamientos de Dios, trataron de cambiar los designios del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, con mayor razón, ¿cómo Jesucristo nos iba a poner bravo con esta gente, hermano? ¿Cómo Jesucristo nos iba a enojar con los fariseos, hermano? Si Jesucristo es un Dios de orden, hermano. Jesucristo vio que los fariseos eran testarudos, de corazón duro, hermano, como una roca. Recuerda que la palabra del Señor, si le pides al Señor Jesús, ese corazón de roca lo vuelve de carne, hermano, lo hace que sientas. Hay personas que tienen ese corazón duro, hermano, como una roca. Ven, hermano, que el Señor Jesucristo está derramando bendiciones sobre muchos. Ven el cambio de muchos y ni así cambian. ¿Qué te tiene que pasar a ti para que el Señor Jesucristo pueda tocar ese corazón de roca, pueda reventar esa roca y poner un corazón de carnes? Entonces, ¿cómo el Señor Jesucristo sabía que estos fariseos eran testarudos de corazón? ¿Cómo el Señor Jesucristo podría ver más allá de lo físico, hermano, de lo humano, de la carne que se ve, de la carne que reflejamos? Hermanos, el Señor Jesucristo ve tu corazón, el Señor Jesucristo ve en mi corazón. El Señor Jesucristo sabe cómo piensas, sabe cómo actúas. Jesús ve dentro del corazón de cada persona. Jesús conoce el corazón de cada persona. En un pasaje de la Biblia, Jesucristo sanó a un hombre, y los fariseos salieron de la sinagoga y comenzaron a tramar cómo matarían a Jesucristo. Qué pesar, hermano. Pero ¿sabe por qué me da pesar? No me da pesar porque iban a matar a Jesús, porque Jesús eso ya lo tenía clarito que iba a morir. Me da pesar de los fariseos porque Jesucristo le estaba dañando era el negocio a los fariseos, hermano. Jesucristo, al sanar a la gente, los fariseos se sentían reofendidos con el Señor Jesucristo porque decían, bueno, ¿y este man que viene a sanar gente? Y como nosotros que somos los fariseos, y como ellos se ufanaban en su boca, decían a boca llena que eran los fariseos los que predicaban el Evangelio de Salvador, y llegó Cristo así un momento a otro y pan, empezó a hacer milagros. Entonces los fariseos, enojados, buscaban la manera de matar a Jesús. Hermano, hasta los demonios llamaban a Jesucristo el Hijo de Dios. Imagínate, hasta los demonios más fácil conocían los demonios a Jesús que ni los mismos fariseos. Conocían que Jesús era el Hijo de Dios, hermano. Que Jesús venía de parte de Dios, hermano. Que Jesús venía de parte del Padre. Temblaban los demonios, hermano, apenas escuchaban la palabra del Señor. ¿Por qué los demonios no quieren que una persona crea en Jesucristo? ¿Por qué el diablo no quiere que tú creas en Jesucristo? ¿Por qué el diablo te pone tanta presa para leer la Biblia? ¿Sabes por qué? Porque el diablo ni los demonios quieren que tú escapes del poder del que ellos te tienen sometido.
¿Sabes cómo te tiene el diablo y los demonios si no buscas del Señor Jesucristo? Te tiene como cuando tú meneas un lazo y tiras a enlazar un caballo y lo enlazas. Y cuando ves que el caballo está cansado, que está cediendo, entonces ahí sí empiezas a jalar el lazo y amarrarlo a la silla. Y cuando ve uno que el caballo empieza a tirar a irse, ahí sí empieza el diablo, hermano, a tensionar, a agarrarte, a someterte, a tenerte así, vea, agachado, dominado, porque el diablo te quiere tener con los ojos cerrados, con el velo espiritual del que habla la Biblia, hermano. El diablo no quiere que ningún alma se le escape. Por ejemplo, hermano, esta alma de Zair, baila, esta alma ya no es del diablo, vea. Le digo pues que el día en que me bauticé en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de mi Señor Jesucristo y de Dios Todopoderoso, le digo pues que me imagino los infiernos ardiendo, hermano, me imagino todo ese poco de demonios raboneados conmigo, bravos, hermano, enojados, porque los demonios no querían que Zair Robles buscara a Jesucristo. Pero te digo una cosa, hermano, gracias a mi Señor Jesucristo que me le escapé al diablo, me le salí del sartén, hermano, me le salí de la paila. Ya solo me faltaba que el diablo, vea, me ensartara en ese trinche que hace la humanidad, en ese trinche que hacen los idólatras, que ponen una imagen donde el diablo lo mete, tiene un trinche. Yo no sé si ese trinche existe, hermano. Yo no creo que el diablo tenga un trinche, porque si el diablo tuviera un trinche, hacía tiempo tuviera ensartado en ese trinche, si no buscas del Señor Jesucristo. Así que Dios te está dando tiempo de que te arrepientas, hermano. Yo no sé si el diablo tenga trinche o no, pero lo que sí te aseguro que tiene el diablo infinidades de trampas para engañar al ser humano. Muchos demonios quieren tenerte preso, hermano. ¿Cuánta gente Jesús eligió para ser sus discípulos especiales, hermano? Solo 12 discípulos. Solamente Jesucristo vio gracia en ellos, hermano. De tanta gente que seguía al Señor Jesucristo, hermano, solo llamó a 12 apóstoles. Jesucristo, después de que eligió a estos 12 apóstoles, Él continuó enseñándole a la gente muchas cosas. Pero ¿sabe qué te quiero decir en esta cosa donde Jesucristo menciona a los 12 apóstoles? Siempre que me acuerdo de los apóstoles, me acuerdo del traicionador, hermano, de Judas el Iscariote. Pero ¿sabes por qué me acuerdo de Judas? Porque yo relaciono mucho a Judas con la Iglesia Católica, y siempre que me acuerdo de los 12 apóstoles me acuerdo de Judas. Ya te voy a decir por qué. Aquí afuera en el mundo le dicen a San Judas, o sea que están diciendo que Judas era un santo. ¿Cuál santo, hermano? ¿Quién dijo que Judas fue un santo? Si Judas fue un demonio, hermano. Judas fue un traicionero, Judas fue un perverso. Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Cómo se le ocurre al mundo llamar a Judas San Judas, hermano? Si no, hermano, ¿sabe cómo debiera llamar a Judas? El traicionador, el segundo diablo, el lobo. ¿Y sabe por qué me da enojo que llaman San Judas a Judas? Porque Judas se ahorcó, hermano. Y dice la palabra del Señor que nadie puede tentar con su vida. Entonces, ¿cuál San Judas, hermano? Si Judas se mató, él mismo se ahorcó. Desde el momento que se ahorcó, estaba metido en el Hades, hermano, esperando juicio para el lago de fuego, hermano. Entonces, ¿cuál San Judas, hermano? Yo relaciono a Judas con la Iglesia Católica porque Judas, por traicionar a nuestro Señor Jesucristo, le dieron unas monedas de oro, hermano, no sé de qué, si de cobre o de bronce, pero le dieron unas monedas. Así es la Iglesia Católica, la gran ramera, mostrando el oro, hermano. El oro, sus riquezas por predicar un falso evangelio. Por eso relaciono a Judas con la gran ramera, la Iglesia Católica. Y por eso te digo que ¿cuál San Judas? Sí. Marcos 4:1 dice: otra vez comenzó Jesús a orar a la orilla del lago. Como se reunió una gran multitud, Jesús subió a una barca que había en el lago y se sentó mientras la gente se quedaba en la orilla. Debido a tanta gente que había, hermano, cuando Jesús estaba predicando el evangelio, Jesucristo se sentó en una barca en el lago, hermano. Qué bonito uno poder discernir en estas palabras que se está predicando un evangelio verdadero. Porque cuando tú vas a tu iglesia, no sientes el deseo de sentarte, arrodillarte y poner oído, hermano, a ver qué es lo que están preguntando. No, simplemente vas por calentar un puesto. Jesucristo predicaba desde un bote sentado, hermano. Jesucristo en Marcos 4:2, Jesucristo le enseñaba a la gente por parábolas, hermano.
A mí me gusta mucho hablarle a las personas por parábolas, porque eso te pellizca, te pone como un corrientazo, hermano, te pone a cranear la mente. Es mejor que se lo digan a uno en parábolas que mascadito, porque cuando tú le hablas mascadito a una persona no te parabola. Jesucristo les decía a las personas en parábolas, les hablaba. Un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y vea, hermano, se comieron la semilla. Otra parte cayó en las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era apta, no era muy honda. Pero cuando salió el sol, hermano, vea, quemó la semilla, y como no tenía raíz se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. De modo que la semilla no dio grano, no dio fruto. Pero otra parte de aquella semilla, hermano, cayó en buena tierra y creció, dando una buena cosecha. Algunas espigas dieron 30 granos por semilla, otras 70 granos y otras 100. Todo esto que lo estoy diciendo está en la Biblia. Y añadió Jesús: los que tienen oído que oigan. Después, cuando Jesús se quedó solo, los que estaban cerca de él, con los 12 apóstoles, le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Y Jesús les dijo: a ustedes Dios les dio a conocer el secreto del reino, pero a los que están afuera se les dice todo por medio de parábolas. Así que Jesucristo le estaba diciendo a ellos que a los que estaban afuera se les daba a conocer todo por parábola. Después, cuando Jesús se quedó solo, los que estaban cerca de él, o sea, los 12 apóstoles, se preguntaron qué quería decir aquella parábola del sembrador. Entonces Jesús les dio a conocer el secreto. La gente que no creyera en Jesús no entendería la palabra, pero aquellos que creen en Jesús entenderían la parábola y aprenderían más de Dios. Dios solo lo enseñará a usted si usted desea saber la verdad, hermano. Si usted no desea saber la verdad, Jesús no le va a enseñar a usted la verdad, porque Jesús no va a perder tiempo con personas tercas, hermano, personas que no quieran recibir al Señor. Si usted no desea saber la verdad, sencillamente baila, hermano. Dios lo deja pasar, porque Dios no te ruega, hermano. Dios da libre albedrío. Dios te deja que tú escojas lo bueno y lo malo. Recuerda que la palabra del Señor habla del camino angosto, que es el camino al Señor Jesucristo, y el camino ancho, que es el camino de la perdición. Entonces Jesucristo le dice a los a los 12 apóstoles en Marcos 4, 13, 14: ¿no entendieron ustedes mi parábola? Entonces, ¿cómo entenderán las demás? Entonces, hermanos, si estamos hablando de que los 12 apóstoles estaban con Cristo y no entendieron la parábola, eso significa que el sembrador siembra la palabra, hermano. En la parábola, que es la semilla. La semilla es la palabra de Dios. En la parábola, ¿quién es el sembrador? O sea, en esta palabra que habla la Biblia, el sembrador es el que enseña la palabra de Dios, aquel que predica el mensaje, aquel que habla del Señor Jesucristo. No necesita ser un pastor para predicar del Evangelio, simplemente pedirle al Señor Jesucristo que te ilumine tu mente y que ponga las palabras adecuadas en tu boca. Porque el Señor Jesucristo, cuando nota que tienes un corazón agradecido, hermano, porque hay que ser agradecido, te levanta, hermano, te pone de pie y te ayuda en tus propósitos. Jesús dijo que así como hay diferentes terrenos para sembrar, también hay diferentes corazones, hermanos, donde se siembra la palabra del Señor. Jesús dijo que el corazón de algunas personas es como un sendero. Eso está en Marcos 4:15. Algunos son como el sembrado junto al camino, hermano, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. O sea, aquellas personas que les hablan del Señor y en un momentico la escuchan y apenas salen de la iglesia se van de una, hermano, se apodera Satanás de ellos otra vez. Entonces, ¿cómo es el terreno de un sendero, hermano? ¿Cómo es el camino de un sendero? Es duro. ¿Por qué es muy duro? Porque mucha gente camina en él. Si el campesino siembra la semilla en un sendero duro, ¿dará fruto? No dará fruto, hermano. No dará fruto, porque ese terreno no es apto para aquella semilla. ¿Por qué no da fruto? Porque el sendero es duro y la semilla no penetra en el suelo.
Luego vendrán los pájaros y otros animales y se comen la semilla que no fue, la semilla que fue sembrada. Por eso la semilla no crece. Entonces Jesús les dijo a los 12 apóstoles que el corazón de algunas personas era como un sendero duro. ¿Y cuáles son las personas que son como este sendero duro, hermano? Aquellos que tienen duro el corazón, aquellos que tienen un corazón de roca, hermano. Aquellos que tienen un corazón de roca y fuera de eso parece que tuvieran el corazón bañado como en metal, hermano. Porque si hay gente testaruda, yo le he hablado del evangelio a muchas personas, hermano, y mostrándole la palabra del Señor y mostrándole frutos, hermano, y la gente ni así cree en el Señor. ¿Sabe cuál es el error de las personas, hermano? Que las personas quieren que el mismo Dios venga y se les presente, pero baila, hermano, Dios no se les va a presentar. Por eso la palabra de Dios no penetra en estos corazones, hermano, en corazones duros, porque no tienen libre albedrío, no quieren escoger al Señor. Uno les predica y no paran bola, hacen caso omiso. Esas son las personas que no quieren escuchar el llamado de Dios, aquellos que tienen el corazón duro, aquellos al que las semillas se siembran en un terreno duro. Estas personas no quieren que Dios more en sus vidas, hermano. Estas personas no quieren seguir a Cristo. Estas personas no quieren seguir a Dios. No quieren generar cambios. Siempre quieren seguir de mal el peor, hermano. Simplemente quieren seguir el camino de sus antepasados, hermano. Un camino de generación en generación que los ha llevado, hermano, de mal en peor. Y siguen con la misma vaina, hermano. Para donde va Vicente va la gente. No, hermano, uno se tiene que pellizcar y uno tiene que tomar decisiones. Porque esta es la decisión que salva vidas, hermano. Hay personas que dicen, no, yo soy pobre porque toda mi familia ha sido pobre. Hermano, ¿cuál pobre? Porque tu familia ha sido pobre. Esos pensamientos de pobreza son los que te tienen así viviendo miserablemente, hermano. Si tú supieras lo que Cristo hace en una vida, cuando Cristo mora en una vida, hermano, Cristo te para, hermano, Cristo te revitaliza, la palabra del Señor es vida. Entonces en esta parábola del sembrador, cuando todas estas personas oyen la palabra de Dios, olvidan la palabra de Dios, hermano, olvidan lo que han oído. Entonces viene Satanás y les quita la palabra, Satanás se apodera de ellos. Por eso su corazón es duro, hermano. Jesucristo también dijo que el corazón de algunas personas es rocoso, hermano, es terreno rocoso. Marcos 4, 16, 17 dice, otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Oyen la palabra del Señor y enseguida la reciben con alegría, se alegran, hermano. Pero como no la tienen en raíz, no la tienen arraigada, no absorben toda esa palabra del Señor para sí mismo, esto dura poco tiempo, esta emoción dura poco tiempo. Apenas surgen problemas, persecución o cosas así, enseguidita se apartan del Señor Jesucristo, hermano, le dan la espalda a Cristo. O sea que hay personas que solo buscan al Señor Jesucristo mientras están bien. Apenas Dios los empieza a probar en el crisol, los empieza a pasar por el desierto, empiezan a renegar, hermano, y a darle la espalda al Señor Jesucristo. ¿Cómo es el terreno de un suelo pedregoso? Es un suelo que no es profundo. ¿Por qué no es profundo un suelo pedregoso? Porque hay piedras bajo la superficie, hermano. Hay piedras que están impidiendo que haya más tierra. Si un campesino planta la semilla en un camino pedregoso, dará fruto, hermano. No, hermano, no da fruto. Porque la semilla sembrada en un camino pedregoso no dará fruto, hermano. Porque el suelo no es profundo y sus raíces no pueden crecer en lo profundo del suelo. Aquellas raíces no pueden absorber todos los nutrientes necesarios para sostener aquella planta. Por eso Jesús habla que algunas personas tienen el corazón como un camino pedregoso. Corazón como aquellos fariseos, hermano. ¿Cuáles son las personas que son como un camino pedregoso? Son aquellas personas que por encima dicen, yo creo en Dios, yo soy un hijo de Dios, pero no hay creencia en lo más profundo de su corazón, hermano, en lo más íntimo. Estas personas dicen creer en Dios, pero cuando aparecen los problemas se alejan de las verdades de Dios, hermano. Dicen creer en Dios, pero cuando se ríen de ellos, se alejan de las verdades de Dios. Hermano, a mi iglesia va un viejito que yo lo quiero mucho. Se llama, no voy a decir el nombre porque este señor muchos que me tienen agregado en Facebook van a la iglesia y conocen el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, entonces casi la embarro, no puedo decir el nombre.
Ese señor me decía que le ayudara a conseguir trabajo y que le ayudara y le ayudara a conseguir trabajo con un contratista. Y ese señor, cuando no tenía trabajo, hermano, iba a la iglesia. Y apenas consiguió trabajo, apenas le ayudó a conseguir trabajo, ya, ¡pau!, se abrió de la iglesia. ¿Qué persona es esa, hermano? ¿Quién dijo que esa persona seguía al Señor Jesucristo en verdad? Esa persona simplemente era un payaso, hermano. Y me perdonen la palabra, que le diga payaso. Pero así es, hermano. Buscaba a Dios por conveniencia nada más, solo para que le ayudara a conseguir trabajo. Siempre que voy a donde trabaja el contratista amigo mío, le digo, hey, parcero, entonces ¿qué, cuándo va a volver a la iglesia? ¿Y sabes qué hace? Se ríe, hermano. Y yo de una vez lo estrego en la cara, le dije, tú eres de aquellas personas que solo buscan al Señor Jesucristo cuando están sin empleo, cuando están en aflicción, pero cuando Cristo los levanta, hermano, que los empieza a bendecir, se alejan del Señor Jesucristo. Y esas son las personas, hermano, que vea, Cristo empieza a sacudir. Cristo no necesita payasos, hermano. Cristo no necesita payasos que lo sigan por conveniencia, hermano. Cristo necesita personas que lo sigan en las buenas y en las malas. Marcos 4, 18 y 19 dice que otras personas son como los sembrados entre espinos y oyen la palabra. Pero las preocupaciones de esta vida, el engaño, la riqueza y muchas otras cosas, los afanes de la vida, hermano, ahogan la palabra del Señor. Por eso la palabra del Señor no da fruto en estas personas. Pero por mucho que te afanes en esta vida, hermano, no se te va a dar agregado ni un solo segundo a tu vida. Hay personas que corren por aquí, por allá como una hormiguita riera, hermano. ¿Para qué? Basura, hermano, eso son pendejadas, bobadas. Si Dios te está diciendo tajantemente en tu palabra, en la palabra del Señor Jesucristo, que Él no te va a agregar ni un solo momento. Entonces, ¿para qué vivir afanado? Viven afanados para cosas del mundo, hermano. ¿Cómo no si no viven afanados para seguir al verdadero Dios, hermano, a Cristo Jesús? ¿Cómo es el terreno de muchas espinas, hermano? Es un terreno que no ha sido arado. Un campesino siembra la semilla en un suelo con muchas espinas y no da fruto, hermano. ¿Qué fruto va a dar la palabra del Señor en una persona que no la quiera oír? Porque una semilla sembrada en un terreno no da fruto, hermano. Porque la semilla, hermano, ahoga la planta, ahoga esas espinas, ahogan la palabra del Señor, hermano. Jesús dijo que el corazón de algunas personas es como un terreno lleno de espinas, hermano. Entonces, ¿cuáles son aquellas personas? Aquellos que dicen creer en el Señor Jesucristo, hermano. Pero los deseos de su corazón, los deseos del corazón son más importantes que Dios, hermano. Por eso la palabra del Señor Jesucristo no se activa en estas personas. Nada en este mundo puede ser más importante que el Señor Jesucristo. No le puedes dar el primer lugar a otra cosa, persona, o no sé. Solo a Dios es el primer lugar, hermano. Muchas personas dicen creer en Dios, pero tener una casa grande y ser dueño de mucho ganado es más importante que seguir a Cristo. No sabiendo, hermano, que Cristo hacía así, se te derrumba aquella casa y de una sola peste se te muere todo el ganado. Pero Cristo va a estar por la eternidad, hermano. Cristo es pasado, presente y futuro. Cristo conoce tu corazón y el mío. Por eso el corazón de estas personas tiene muchas espinas, hermano. Es un suelo con muchas espinas. Ese es el suelo del que habla la parábola, hermano. Es un corazón como un suelo con muchas espinas. Pero Jesucristo también dice en su palabra, aquí es donde ya se empieza a activarlo el Señor Jesucristo. Jesucristo dice en su palabra que el corazón de algunas personas es como un buen terreno, hermano. Qué bonito, hermano, porque esto que sigue ya se activó en mi vida. Marcos 4:20. Otros son como un sembrado en un buen terreno. Oyen la palabra del Señor, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. A Dios sea la gloria por haberme rescatado de la maldad. Ese terreno es Zair Robles, hermano. No lo digo para ufanarme de eso. Lo digo porque me siento orgulloso, hermano, de seguir al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo da fruto. Véalo aquí, hermano. ¿Crees que en otro tiempo te estaría hablando del Señor? No, hermano. Entonces esto es un fruto. Puede pasar en tu vida también. Si supieras las bendiciones que Dios me manda a mí, hermano. No tengo por qué decírtelas, pero si las supieras.
¿Cómo es cómo es el suelo de un buen terreno, hermano? Es un terreno que ha sido bien arado, hermano. Jesucristo te coge, hermano. Dice la palabra del Señor que Jesucristo te moldea, hermano. Si Jesucristo tiene que baratarte, quebrarte como una jarra podrida, y ese polvo lo pisotea, hermano, lo pasa por un crisol, por candela, y vuelve y te arma, vuelve y transforma tu vida, hermano. ¿Ah? Si un campesino siembra la semilla en un buen terreno, dará fruto, hermano. ¿Crees que dará fruto? Obvio que sí, hermano. Porque aquella persona está como una esponjita, hermano, absorbiendo toda la palabra del Señor, toda la predicación. Entonces, ¿por qué crees que esa persona quiere escuchar la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque está abriendo su corazón, hermano. Está abriendo su corazón diciendo al Señor: sí, Señor, soy un pecador, pero perdóname, quiero salvarme. O sea, que ese terreno no es duro, hermano. Ese terreno es profundo, hermano. Hay mucha tierra que puede tener muchos minerales abajo, donde una raíz puede absorber todos estos minerales, hermano. Es aquella persona que está sembrada en buena tierra, hermano, en tierra profunda, en tierra donde todos esos minerales que puede absorber la raíz de la que habla esta parábola son los minerales que da Cristo Jesús. Es la Biblia, hermano. Es salvación, vida eterna, abundante, prosperidad, benevolencia, perdón. Todos esos son los minerales que pueden salvarte, hermano, que pueden sanar tu vida, que pueden pararte de la maldad. Que Cristo te saca a la luz, hermano. Allí no hay espinas, hermano. Con Cristo Jesús no hay espinas, porque está sembrado en un buen terreno, porque este terreno ha sido bien arado. Recuerda que Cristo, imagínate Cristo como cogerá un terreno y lo hará. Así es con tu vida, hermano. Cristo saca toda la maldad que tenga que sacar, y te aseguro que te pone a dar buenos frutos, hermano. Entonces, ¿cuáles son las personas que no son como las espinas, hermano? ¿Cuáles son las personas que no son como las espinas? ¿Cuáles son las personas que fueron sembradas en un buen terreno, hermano? Son los que oyen la palabra del Señor y creen completamente y producen mucho fruto. ¿Por qué? Porque son aquellos que creemos sin ver, hermano. Son aquellos que creemos sin ver. En muchos no se activa la palabra del Señor porque quieren que Dios se les presente a ellos. Entonces te digo una cosa, ¿te crees muy importante pues para ver a Cristo Jesús? No, hermano, no necesitas de ver a Cristo Jesús para creer. A veces siento tristeza por aquella persona que Cristo Jesús tuvo que coger su mano para que metiera el dedo en la llaga para creer, hermano. Hermano, la palabra del Señor se está predicando miles de años y yo creo, hermano, sin ver. Ahora esa persona que estuvo parada frente a Cristo y no creyó que Cristo había muerto y resucitado y tuvo que meter el dedo. Qué tristeza, hermano, que tengas que creer así. Pero ¿sabes por qué no crees? Porque tienes vestigios de maldad en tu corazón, de incredulidad, porque eres como aquellas personas que tienen que ver para creer, hermano. No hay que ver para creer, hermano. Hay que sentir para creer. Te aseguro, hermano, que Cristo se manifiesta en muchas cosas. En el gozo, en las alabanzas, en el perdón, en tu vida, en las finanzas, en el trabajo. Hermano, Cristo se está manifestando en todas partes. Pero como tú no buscas al Señor Jesucristo en espíritu y en verdad, por eso no se das cuenta. Solo Dios puede cambiar al hombre y solo Dios puede salvar al hombre. Y aquella semilla que cayó en este buen terreno son las personas que creyeron en Jesús el Salvador. Son la semilla que nació, hermano, y que cada vez esa raíz de esa semilla se va a profundizar, hermano, para tener un buen cimiento y empezar a engordar ese árbol para dar frutos, hermano. Jesucristo te salva, hermano. Búscalo mientras tengas vida. Dios te bendiga y te cumpla los anhelos de tu corazón.